El Partenón, ubicado en Acrópolis de Atenas, es uno de los templos más icónicos y representativos de la antigua Grecia, construido en honor a Atena, la diosa de la sabiduría y la guerra. Este edificio no solo simboliza la devoción religiosa de los atenienses, sino que también encarna los valores de la civilización griega, el equilibrio, la armonía y el desarrollo de la razón. Construido en el siglo V a.C., el Partenón fue elegido durante la época dorada de Atenas, bajo el liderazgo de Pericles, quien impuso su construcción como una manera de mostrar el poder y la grandeza de la polis ateniense. Esta obra arquitectónica fue diseñada por los arquitectos Ictinos y Calitres, mientras que la ornamentación escultórica fue encomendada al famoso escultor Fidas. El Partenón, además de ser un centro de veneración para Atena, también sirvió como una especie de tesoro de la ciudad, donde se guardaban riquezas y ofrendas. Su ubicación elevada sobre la ciudad no solo le daba un aspecto majestuoso, sino que también lo hacía visible de todos los puntos de Atenas, resultando su importancia tanto espiritual como política. Su construcción en mármol y su diseño estilo dórico con elementos jónicos representa una fusión de estilos arquitectónicos que le dan una estética inigualable y refleja la idea de la belleza clásica griega. Basada en la proporción y simetría, las esculturas y frisos que adornan el Partenón representan escenas mitológicas y episodios históricos que celebran la grandeza de los dioses y la victoria de los griegos sobre sus enemigos, especialmente en la famosa batalla de Maratón. Objetivo religioso: el Partenón fue construido como un símbolo de devoción a Atenea, la protectora de la ciudad de Atenas. Atenea era considerada la patrona y la protectora de la ciudad, y el templo era un espacio sagrado donde los ciudadanos podían rendirle homenaje y expresar su gratitud. Albergaba una impresionante estatua de Atenea realizada por el escultor Fidias, que representaba la grandeza y el poder de la diosa. Objetivo político y social: el Partenón también fue un símbolo de la identidad y el orgullo ateniense. Durante el siglo V a.C., bajo el liderazgo de Pericles, Atenas emergió como una potencia en la Liga de Delos. La construcción del Partenón fue una demostración de la riqueza, poder y prestigio de Atenas en el mundo griego. Además de reflejar el deseo de consolidar la democracia ateniense, se convirtió en un lugar de reunión para los ciudadanos y un recordatorio constante de su cultura e identidad. El Partenón es un ejemplo destacado de estilo dórico, caracterizado por las columnas y robustos capiteles simples. Sin embargo, también incorpora elementos del orden jónico, como el friso continuo en el muro exterior de la cella, que muestra las Panatenas. Este híbrido de estilos es un reflejo de la innovación arquitectónica de la época. Además, el edificio está construido con mármol pentílico, lo que le da una tonalidad blanca con un ligero toque dorado bajo el sol. El Partenón contenía una impresionante colección de esculturas, incluidas la estatua de Atena, un conjunto de frisos que representan escenas mitológicas y cívicas, las metopas, ilustradas en las batallas entre dioses gigantes, mientras que el friso ilustra el procesión de las Panatenas. La escultura de Fridas, caracterizada por su detalle y realismo, juega un papel crucial en el símbolo del Partenón, representando el orden y el equilibrio del universo griego. La arquitectura y los principios estéticos del Partenón ha influido en innumerables edificios a lo largo de la historia, especialmente en el Renacimiento y el Neoclasicimiento. Inspirado en estructuras en Europa y América, su simetría y proporción representa el ideal griego de la armonía y el orden universal, y sigue siendo un símbolo de la civilización occidental y de la racionalidad. Creación: este templo fue construido en honor a Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra, quien era considerada la protectora de la ciudad. Su construcción comenzó en 447 a.C. y se concluyó en 432 a.C. durante la Edad de Oro de Atenea. Bajo el liderazgo de Pericles, uno de los estadistas más importantes de la época, este proyecto monumental fue parte de una gran iniciativa para embellecer la ciudad y mostrar su poder y riqueza. Diseño y arquitectura: el edificio tiene una estructura rectangular con columnas que rodean completamente su perímetro. Mide aproximadamente 6,5 metros de largo y 30,9 metros de ancho, y está hecho en su totalidad de mármol pentélico y un tipo de mármol blanco extraído de las montañas cercanas a Atenas. La fachada principal tiene 8 columnas y los laterales
tienen 17, sumando un total de 47 columnas alrededor del templo, y cada columna mide unos 10,4 metros de altura. Por el filósofo Fidas, valores estéticos del Partenón. Fue el supervisor del proyecto artístico y escultórico del Partenón, a cargo de las decoraciones con metopas, frisos y frontones. La obra de Fidas es fundamental para entender la escultura y la decoración del templo, que representa escenas de la mitología griega y la procesión de las Panatenas. Catedral de Chartres, época medieval. Construida parcialmente a partir de 1145 y reconstruida a lo largo de 26 años tras el incendio de 1194, la Catedral de Chartres marca la cumbre del arte gótico francés. Es una de las obras arquitectónicas religiosas más auténticas y completas de principios del siglo XIII. Fue destino de una peregrinación dedicada a la Virgen María, una de las más populares de la cristiandad medieval occidental. Gracias a la unidad de su arquitectura y decoración, fruto de la investigación del primer gótico, y a su inmensa influencia en el arte del cristianismo medieval, la Catedral de Chartres se erige como un hito esencial en la historia de la arquitectura medieval. Cultura de la época medieval. La época medieval estuvo marcada por una profunda religiosidad. La Iglesia era la institución dominante y guiaba a todos los aspectos de la vida, sociales, políticos y culturales. El arte tenía un fin didáctico, buscaba instituir al pueblo en la fe y glorificar a Dios. Las peregrinaciones, reliquias y catedrales eran parte esencial de la vida espiritual y comunitaria. Características principales: verticalidad, sensación de ascensión hacia Dios; luz simbólica, grandes vitrales que representaban pasajes bíblicos y generaban un ambiente espiritual; unidad arquitectónica, proporciones equilibradas y armonía entre estructura y decoración; función pedagógica, transmitir enseñanzas religiosas a través de esculturas y vitrales para una población mayormente analfabeta. Las técnicas eran construcción con piedra tallada en grandes bloques, uso del arco apuntado y la bóveda de crucería, incorporación de rotantes para distribuir el peso y permitir muros más altos y delgados, vidrieras de colores con técnicas de emplumado que creaban efectos lumínicos únicos. Estilo: gótico francés temprano y clásico. Énfasis en altura, luminosidad y ornamento escultórico. Fachadas con pórticos escultóricos repletos de escenas bíblicas. Planta en forma de cruz latina. Fundamentos culturales. Centralidad de la Iglesia Católica como guía espiritual y social. Peregrinaciones como medio de devoción y de intercambio cultural. La catedral como símbolo de la ciudad y de identidad comunitaria. Valor estético y filosofía. La belleza se entendía como reflejo de la perfección divina. La luz simboliza la presencia de Dios y la verdad espiritual. Las proporciones matemáticas y geométricas reflejaban el orden del cosmos. Por el filósofo Otto von Simpson. Valores estéticos de Catedral de Chartres. Simpson enfatiza cómo la luz, filtrada a través de las vidrieras, transfigura los muros y el espacio interno, creando una arquitectura transparente. Las vidrieras no son simples aberturas, sino muros transparentes que reciben su existencia visual de una energía que las traspasa. Las Meninas de Diego Velázquez, pintada en 1656, es una de las obras más importantes del barroco español. En ella aparece la infanta Margarita, rodeada de sus damas de compañía. También están en la escena un perro, un enano y el propio Velázquez, pintando un cuadro. En el fondo se refleja en un espejo la imagen de los reyes. La pintura juega con la perspectiva, la luz y la relación entre realidad e ilusión. La obra pertenece a la cultura barroca del siglo XV en España, un periodo marcado por el poder de la monarquía y la influencia de la Iglesia Católica. El barroco buscaba impresionar y emocionar. Se caracterizaba por la riqueza de los detalles, los contrastes de luz y sombra y la complejidad de las composiciones. Velázquez fue pintor de la corte de Felipe V y con Las Meninas mostró no solo a la familia real, sino también el papel del propio artista como creador y observador de la realidad. Las características principales son técnica, estilo y fundamentos culturales. La técnica es el uso magistral del claroscuro, pinceladas sueltas que logran gran realismo, dominio de la perspectiva y del espacio. Su estilo es barroco cortesano, interés en la representación de la realidad con profundidad psicológica, complejidad en la composición con varios planos en acción. Fundamentos culturales: importancia del poder real, defensa de la Iglesia Católica, arte al servicio de la monarquía, pero con una mínima mirada innovadora sobre el papel del artista. Valor estético y filosofía. El valor estético de Las Meninas puede relacionarse con Descartes, quien fue un filósofo racionalista que
que defendía la importancia de la razón y la perspectiva en el conocimiento. En la pintura, Velázquez usa la razón y la observación para organizar el espacio y la luz, creando una obra donde la belleza está en la armonía, en la claridad y en la ilusión de la realidad. La pintura no solo muestra una escena, también nos hace reflexionar sobre el lugar del espectador, la verdad y la apariencia. Época contemporánea, Infinity Mirror Room, Yayoi Kusama desde 1965 hasta hoy. Cultura. La obra Infinity Mirror Room de Yayoi Kusama pertenece al arte contemporáneo de los siglos XX y XXI, en un contexto global y posmoderno donde se borran las fronteras entre la vida y el arte. Este periodo se caracteriza por el surgimiento de instalaciones, performance y experiencias inmersivas, así como por la aparición de discursos sobre salud mental, feminismo y la crítica de identidad fija, que son elementos que Kusama integra en su obra. Características. La obra consiste en instalaciones inmersivas formadas por espejos, luces LED y objetos repetidos, como calabazas o puntos que generan una sensación de infinito. La repetición obsesiva convierte lo personal en experiencia colectiva y los espectadores son invitados a entrar físicamente experimentando la disolución de los límites entre ellos y la obra. El efecto es inmersivo y sensorial, creando un espacio donde la percepción se expande y se mezcla con la misma obra. A diferencia de obras de épocas antiguas o modernas, Kusama no utiliza materiales clásicos como bronce, piedra o fresco, sino tecnología y objetos cotidianos combinados para generar inmersión. Su técnica consiste en la repetición infinita y el uso de espejos para multiplicar la percepción, en lugar de representar proporciones ideales o perspectivas matemáticas. El fundamento cultural es la experiencia subjetiva, la conciencia de la identidad y la resiliencia personal. Mientras que en Grecia clásica, el arte respondía a la proporción y al ideal de belleza, en la Edad Media a la luz y a la narración religiosa, y en el Renacimiento a la armonía racional y el humanismo. La obra contemporánea de Kusama rompe con la representación tradicional y transforma la percepción misma en estética. Valores estéticos. Desde el punto de vista filosófico, la obra puede relacionarse con Gilles Deleuze, quien plantea que la diferencia y la repetición son formas de resistencia frente a una identidad fija. Kusama convierte la obsesiva en multiplicidad, creando un proceso estético que no es estático, sino un devenir continuo donde lo individual se transforma en colectivo, mostrando que la belleza también puede ser experimental, participativa y dinámica. Cuadro comparativo de obras. Obra. Partión 447-432 a.C. Grecia. Técnica. Mármol tallado, columnas dóricas jónicas y proporción áurea. Fundamentos estilísticos. Armonía, proporción, matemática, simétrica clásica. Función cultural. Templo, Atenea, símbolo de democracia y poder cívico. Relación con el espectador. Admiración del ideal arquitectónico. Orgullo ciudadano. Valor estético. Orden, equilibrio, belleza objetiva. Obra. Catedral de Chartres. 1994-1260, Francia. Piedra, arcos, jovilades o bóvedas de crucia vidrieras. Verticalidad, luz como símbolo divino, narrativa escultórica. Espacio de culto cristiano y enseñanza religiosa. Devoción, sobrecogimiento, guía espiritual. Sublime lo divino manifestado en la luz y la altura. La Meninas, 1656, Velázquez, España. Óleo sobre lienzo, claroscuro, perspectiva área, pincelada suelta. Complejidad visual, realismo barroco, metapintura, reflexión sobre el arte. Retrato artesano y exaltación de la monarquía. Implicación del espectador en el juego de miradas y espejo. Verosimilitud, ilusión, reflexión estética. Infinity Mirror Rooms, 1955, presente Japón. Instalación con espejos, luces LED, objetos repetitivos. Repetición obsesiva, experiencia inmersiva y concepto de infinito. Reflexión sobre el yo, el cosmos y la obsesión personal. Participación activa, el visitante se convierte en parte de la obra. Belleza como experiencia sensorial y psicológica, lo infinito y lo lúdico.
Con este trabajo podemos concluir que en cada época de la humanidad existieron diferentes tipos de estéticas predominantes, desde la antigua Grecia hasta los tiempos modernos. Esto nos hace ver el cómo la estética forma parte fundamental de nuestra sociedad y nuestra vida.